obviamente estaban apretados, es decir, cortaba, el tipo tenía que trozar, de ahí a la panadería lo metían en los hornos de ladrillo para hacer el pan, y bueno, si no hay cuerpo no hay delito. Esa era la idea que tenían ellos. En plena Semana Santa de 1996, en el penal de Sierra Chica ocurrió el motín más largo y sangriento de toda la historia criminal argentina. El saldo fue trágico: 8 muertos, 17 rehenes y más de una semana sin soluciones posibles. Soy César Ederi y esto es Sierra Chica 1996, fuga, motín y masacre en Semana Santa. Un podcast que mezcla la crónica y el documental para relatar mediante distintos testimonios, audios y entrevistas qué fue lo que ocurrió antes, durante y después del motín. Sin cuerpo no hay delito. El penal de Sierra Chica estaba totalmente movilizado. Los evangelistas en el pabellón 5 no se habían plegado al motín. El 9, de refugiados, había sido totalmente saqueado y ya casi no quedaba nadie. Y al escuchar los tiros de la masacre contra el grupo de Agapito Lencinas, los 30 internos del pabellón 10, de homosexuales y travestis, salieron por la puerta trasera y se dirigieron hacia la capilla, ubicada muy cerca de la Guardia Armada, en la entrada del penal. Cuando llegaron, algunos refugiados del pabellón 9, casi todos ex policías presos, que ya estaban escondidos en la capilla, les abrieron la puerta. Más de 50 hombres pasarían todo el motín ahí adentro, casi sin agua ni alimentos. Dentro de ese grupo se encontraba Carlos Robledo Puch, el ángel de la muerte, uno de los asesinos en serie más importantes de la historia argentina. Otro que intentó escapar en ese momento fue Omar Luján Ibarra, uno de los delatores del servicio penitenciario bonaerense y aliado de Agapito. Los 12 apóstoles lo buscaban para matarlo, pero Luján Ibarra se escondió en el pabellón 9 de refugiados en una celda que era ocupada por el ex policía Aquiles Mailet, a quien le clavó el cuchillo en el estómago. Mailet murió 6 días después en el hospital de Olavarría. Más tarde, cuando vio liberada la salida trasera del pabellón, Luján Ibarra fue hasta la Guardia Armada. Le abrieron la puerta y pudo escapar del motín, pero principalmente pudo huir de los 12 apóstoles. Días de iniciado el motín en el penal de máxima seguridad de Sierra Chica, que tuvo un efecto cascada en otras cárceles bonaerenses y del resto del país, la situación continúa siendo grave y no hay perspectivas de solución inmediata. Alrededor de 5.000 internos de las prisiones bonaerenses de Olmos, Dolores, Azul, La Plata y Ezeiza mantienen aún tomadas las instalaciones con 27 rehenes en cautiverio. El doctor Stuart estaba saturado de trabajo en sanidad aquel lunes 1 de abril de 1996. Los guardias, Piorno y Oviedo, tenían heridas graves. Si no le suturaban la arteria, Piorno podría morir desangrado. Y la herida en la espalda de Oviedo era grande, profunda y sangraba bastante. En el patio, Troncoso, uno de los 12 apóstoles, le había clavado un facazo por la espalda sin explicación alguna. Stuart le dijo a Pedraza que había que sacarlos. En tanto, si Murgia Canteros, uno de los presos heridos por un balazo del Grupo Geo, no recibía atención médica compleja, podría perder el brazo por gangrena. Pedraza decidió liberarlos. Por Piorno y Oviedo, el karateca pidió un intercambio por otros 4 guardias: Marcelo Cortés, Manuel Lino Pardo, Jorge Luis Crolling y Miguel Alejandro Di Napoli se ofrecieron de voluntarios y entraron al penal cuando sacaron a sus compañeros heridos. No, es una vida que te estás jugando y vos no sabés qué es lo que puede venir detrás, si por ahí esa persona o puede estar herida o no está bien psicológicamente, y no sabés cómo puede actuar un interno en estado de emoción violenta, drogado, lo que sea. El que habla es Marcelo Cortés, guardia que entró en reemplazo por un compañero herido y que fue rehén varios días en el motín. Porque la historia es así: te tomó de rehén algún interno, sea en una situación muy puntual o como en este caso que fue este motín que fue el más sangriento de la historia de las cárceles de Argentina. Vos no sabés cómo, si vas a salir o no. Vos no sabés si en esa situación podía haber estado yo. Podía haber estado herido y yo iba a querer que entrara algún compañero mío que se la jugara.
Es así, lamentablemente les tocó a ellos estar adentro, los manotearon y listo. Entrar al motín de Sierra Chica no era para cualquiera. Las imágenes y las sensaciones que vivieron los rehenes eran impresionantes. Cuando voy llegando a la entrada del pabellón, paso la reja esta que queda toda esa galería, yo miro para la reja del pabellón, del patio del pabellón 6, y había una persona estaqueada, desnuda, sin cabeza. Y un par de presos pateando la cabeza, que después se dijo que estaban jugando un partido de fútbol. Nada que ver. Cayó la sorpresa de eso, ¿viste? Ver así, me pinchan con la faca así, el que me iba llevando, y me dice, no mire, y miro para el otro, reja del patio del 5, misma situación, con preso así, pateando a la cabeza de otro. Fue, viste, una cosa bastante heavy, porque sabés que estás entrando a un lugar que va a estar re áspero. A esa altura del levantamiento carcelario, los capturados por los 12 apóstoles ya sumaban 17 personas. Por primera vez, desde que se amotinaron el sábado, los reclusos se dejan ver. Justo en este momento, pasa por lo alto del muro un pelotón de guardiacárceles. Y esto grafica la situación. Los penados están dueños y señores de todo el interior del penal. Ni unos, los presos, pueden salir, ni otros, los guardiacárceles, pueden entrar. Por la tarde comenzó el otro plan de Jorge Pedraza, preparar el túnel. La idea fue pasar del pabellón 7 hacia Carpintería, que se encontraba justo detrás, y ahí mismo cavar el pozo de 3 metros de profundidad y un túnel que se extendería por más de 35 metros hacia el muro trasero. Los apóstoles buscaron a presos de distintos pabellones para obligarlos a realizar la excavación, y los siguientes días, más de 40 internos trabajarían día y noche buscando el otro lado del muro. Migua creía que podría haber una zona de desagües en esa zona y sería más rápida la salida. Un nuevo intento de fuga había comenzado. Un nuevo intento de fuga había comenzado. Un nuevo intento de fuga había comenzado. En la zona de buzones, donde estaban los cuerpos apilados, casi todos los internos de Sierra Chica pasaron para confirmar la noticia de la muerte de Agapito y su banda. Pero los apóstoles ya pensaban en deshacerse de ellos con un motivo claro. Sin cuerpos no hay crimen. Sin rastros no podrían juzgarlos. Por la tarde, fueron a buscar a Carlos Quincón o Carranza, que había sido depostador en un frigorífico y podría guiarlos en el paso siguiente: cómo descuartizar los cuerpos. Primero, separar la cabeza del tronco y luego cada una de las extremidades, cortando las articulaciones para no tener que serruchar los huesos. En un momento, cayó una de las cabezas y alguno intentó patearla. Era dura y pesada, y cuando rodaba lo hacía de manera irregular, con un sonido extraño. Luego llenaron 4 ollas gigantes, las cubrieron con mantas y las transportaron en un carro que se desplazaba sobre rieles internos del penal. El destino final era la panadería. Al rato nos sacan como escudos. Había en 4 o 5 sectores que estábamos como escudo por en el caso que se entrara a reprimir o que se pudriera entre ellos, qué sé yo, nos tenían a nosotros como escudo. Me ponen de escudo ahí en lo que sería el patio, no, el patio no, la entrada del pabellón 1, donde estaba la parte de los depósitos, estaba la carnicería, la panadería, lo tenía todo a 20 metros a eso. Marcelo Cortés nos cuenta de primera mano cómo se vivieron esos momentos. En el pabellón 12, ahí había algunos internos que se encargaban de descuartizar a los de esta banda. Los ponían en unas ollas grandotas que nosotros nunca supimos, o sea, lo supimos después, que fue en el juicio 4 años después. Pasa la zorrita que se le dice, que es donde llevan las ollas grandotas, tipo con rieles, que es para donde ingresan de los depósitos, la carnicería, la panadería, que le ingresa la comida a los presos a los pabellones. Viene una zorrita con 2 internos llevándola con una manta toda con manchas rojas. Y uno de los presos que estaba ahí me dice: mirá, ahí va uno para el microondas. Luego comenzaron a colocar los cuerpos descuartizados dentro del horno que marcaba 800 grados de temperatura. Un humo blanco y con fuerte olor empezó a salir de la chimenea. Los guardias del muro y algunos rehenes que estaban cerca de la panadería se descompusieron. Escuchemos a Luis Beldi, periodista y escritor argentino.
Es autor del libro Los 12 Apóstoles, que puede graficar ese momento. Después los llevaron había como una especie de zorra sobre vías, ahí los ponían los miembros descuartizados, los cubrían con una tela y los llevaban hasta la panadería y los iban metiendo en el horno. Y el olor que emanaban esos cuerpos quemados era terrible, se descompuso de casi toda la población carcelaria. Esa noche morirían 2 internos más en el motín de Sierra Chica. Por un lado, Daniel Romero Almada, el viejo Chiche. Jorge Pedraza y el Cabezón Esquivel fueron hasta el pabellón 8 a buscarlo cuando recién había oscurecido. El karateca tenía una vieja cuenta que saldar, y ese era el momento indicado. Más tarde, José Cepeda se transformó en el 8º muerto del motín. Lo vieron correr por el patio central y llegar hasta la Guardia Armada para pedir resguardo. Quería escapar del motín. Hay un hecho muy relevante que no se investigó nunca. Cuando habían hecho el motín, habían hecho la matanza, habían hecho el descuartizamiento de la gente, cuando la habían cocinado, cuando ya estaban todos locos directamente, cuando ya habían jugado con la cabeza de la encina, uno de los presos, un pobre infeliz, se asustó y quiso fugarse, pidiendo asilo en la Guardia. Escuchamos al doctor Adolfo Rocha Campos, juez civil y comercial que formó parte del tribunal que juzgó los hechos ocurridos en el motín de Sierra Chica. La Guardia Armada tiene una oficina que está al lado de los pabellones, es decir, no está afuera. Tiene una oficina pequeña por la cual ellos entraban y salían los guardias. Entonces él quiso pedir asilo en la guardia del penal. Y acá hay 2 versiones distintas. Una, la autoridad del penal dice no, nunca entró. Los presos lo capturaron antes que ingresara a la guardia. Hay otra versión que entró a la guardia y que los personajes del motín se acercaron a la guardia y le dijeron o nos entregan a Cepeda o matamos a los rehenes. Y entonces los guardias lo pulsaron para la puerta y para la muerte, que fue una cosa terrible porque en las declaraciones que hicieron los rehenes que presenciaron esa muerte, dice que se escuchaban ruidos de tablas rotas. Ruido de tablas rotas, no, eran los huesos del pobre Cepeda, que le estaban clavando las facas por todos lados. Entonces los huesos de él se quebraban, y al quebrarse, los rehenes que estaban ahí lo escuchaban. Una cosa espantosa. En la panadería surgió la idea de darle de comer carne humana a los guardias. Había resentimiento, pero también ganas de jugarles una broma pesada y maltratarlos psicológicamente. Y haber hecho empanadas para comer, yo no sé, puede ser. Yo creo que más bien fue una especie de guerra psicológica. Le decimos a los presos, mirá, o a los guardiacárceles, mirá qué malos somos, que no solamente los quemamos, los matamos, los quemamos, sino que además te hacemos comer como una forma de aterrorizar a la población. En ese momento, cortaron en fetas los glúteos de los asesinados, los colocaron en la picadora de carne y luego prepararon las empanadas con las masas realizadas en la misma panadería. Hicieron poco más de una docena y las guardaron en la heladera. Chiquito sale de ahí de la panadería, viene, me dice, comando oficial, dice, ¿quiere comerse unos churrascos? Sí, digo, dale, tráeme. Bueno, cuando entré, es medio como que tuve un poco, me relajé, ¿no? Y bueno, viene Chiquito, me dice si quería comerme unos churrascos, qué sé yo. Sí, le digo, dale, tráeme. Marcelo Cortés vivió esa experiencia y brinda su testimonio al respecto. Me traen, qué sé yo, viene uno de los presos con una bandeja completa con montones de sanguchitos, como uno, como otro, que yo, muy bien condimentado todo. Cuando termino de comer, le digo a los presos que me cuidaban a mí ahí, le digo, cómanselo ustedes, yo ya estoy lleno. No, dice, llévatelo, dice, llévaselo a tus compañeros, qué sé yo. Y viste, a mí me quedó la idea, qué raro, si usted no come nunca carne. Ya para el martes, había motines en muchos penales de la provincia y la cúpula del servicio penitenciario bonaerense empezaba a debilitarse. El poder político empezó a tomar lugar en la discusión. María del Carmen Falvo, subsecretaria de Seguridad Provincial, desligó al gobernador Eduardo Duhalde y culpó al poder legislativo y judicial. Los opositores, en cambio, responsabilizaban al sistema carcelario y a los jefes. Carlos Menem, presidente reelecto en Argentina, llamó carroña humana a los amotinados.
Migua, Pedraza y Esquivel eran los cabecillas que solían negociar, pero el martes dejaron de hacerlo. Ese rol lo empezaron a ocupar los moderados, Germán Belizán Sarmiento y Marcelino Merelle. Pero los apóstoles no se definían y cambiaban de opinión bastante seguido. Querían ganar tiempo para el túnel. Mazzante tuvo la idea de habilitar la sala de visitas para que los parientes de los presos puedan ver a los amotinados. Su objetivo era desmoralizarlos. Además, quería infiltrar gente del servicio penitenciario con los familiares para obtener información y esparcir rumores que hagan terminar el motín. Y empezamos a tener, no noticias, porque noticias había pocas. No llegaban a los medios, ni por más que sea el medio local, ¿no? Había que buscar preguntando a familiares, a trabajadores. La mayoría de los empleados allí, de los guardiacárcel, los conocíamos. Pero ¿qué pasa? Ellos no salían tampoco, estaban adentro, y si salían, tampoco nos daban ninguna información. Era muy secreta la cosa, lo que estaba pasando adentro. El que habla es Omar Chamorro, periodista y locutor de Radio La Barría, que cubrió como movilero el motín de Sierra Chica de 1996. Ahí empezó el tema de lo que se empezó a manejar la información, que ya era una cosa más importante, y ya empezaron a intervenir los medios nacionales. Pero bueno, nosotros a nivel local teníamos el tema de que conversábamos con la familia. A la noche nos quedábamos allí y era cuando los familiares de los cabecillas, Brandon Juárez y el resto, salían allí porque ellos escuchaban la radio. Entonces por ahí venían y te preguntaban a ver de dónde habías sacado algo que vos dijiste. Vos decías una cosa y venían y decían, ¿dónde sacaste eso? A esa altura, los familiares de los presos y los periodistas apostados en Sierra Chica necesitaban saber más acerca de lo que ocurría dentro del penal. Los medios nacionales buscaban algo de información que difundir, pero más que eso, necesitaban titulares grandilocuentes, amarillos, con algo de sangre y mucho morbo. El miércoles 3 de marzo comenzaron a entrar los familiares. La sala de visitas estaba a escasos metros de la puerta de la Guardia Armada, una zona en donde los líderes perdían el control de los internos. El servicio penitenciario buscaba información y los 12 apóstoles que no se filtrara nada. Igualmente, las noticias se dispersaban rápido en la sala de visitas. Luego, esas novedades circulaban entre presos, periodistas y guardias. ¿Cuánto era verdad y cuánto inventado? Casi nadie lo sabía. Con los medios nacionales se complicaba un poco la cosa porque nosotros no teníamos una obligación. Yo no tenía una obligación de decir con mis compañeros tengo que salir a las 10, 10 y cuarto, 10 y media, 6. No. Nosotros salíamos cuando teníamos algo y lo íbamos a oficiar. Pero los medios nacionales, viste, que tienen una obligación de decir, che, a las 10 y cuarto tenés que salir, a las 11 tenés que salir. Y agarraban cualquier cosa, viste. Y venían y le tiraban, como se dice en el medio, carne podrida. Y la agarraban. Y por ahí, bueno, esas cosas llevaron a poner mal al mismo personal del penal, ¿no? Del penal, a las autoridades más que nada, por ahí. Porque todo el mundo escuchaba la radio porque quería saber también lo que se decía, ¿no? De afuera. Por la noche del miércoles, los apóstoles comenzaron a limpiar los hornos de la panadería. No querían que quedaran rastros de los 7 cuerpos cremados. El Cabezón Barrio Nuevo y Chiquito Acevedo, junto a otros internos, barrieron todos los huesos calcinados y cenizas. Pedraza arrojó todo por las alcantarillas. Fin de semana con motines en varias cárceles. La situación en Sierra Chica. En Sierra Chica tomaron como rehén a una jueza. Para el jueves, el petitorio era central para encarar las negociaciones y estirar el tiempo del motín. Esa mañana, mientras Popó Brandán y el cabezón Víctor Esquivel estaban reunidos con María del Carmen Falvo y Esteban Mazzante, apareció en el patio Rubén Citara, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Había llegado de urgencia a pedido del gobernador Duhalde para terminar con el motín. Jorge Pedraza enviaba a las reuniones a distintos apóstoles, pero Belizán Sarmiento y Marcelino Merelle eran la posibilidad concreta de negociación. No todos sabían que Belizán Sarmiento, además, era informante del servicio penitenciario bonaerense. Pero los apóstoles insistieron en que les entreguen las 2 camionetas para escapar con los rehenes adentro. Además, la amenaza era concreta. Si no les daban lo que pedían, empezarían a matar rehenes. A Pedraza no le importaba arreglar un cierre. A él le interesaba el túnel. El gallego López Blanco estaba a cargo de la excavación. Ya se había escapado de otros penales a través de túneles y Pedraza confiaba en él.
pero el servicio penitenciario ya estaba al tanto de la excavación y vigilaban constantemente esa parte de las afueras del penal. Además, comenzaron a inundar el área por donde supuestamente saldrían los presos, para que el túnel se desmorone. Por la tarde del jueves, los apóstoles presentaron un nuevo petitorio a Citara y Falvo, pero era algo imposible. El escrito pedía la libertad condicional y la conmutación de penas entre varios puntos. Pero las noches seguían siendo eternas. La información era escasa y desde las terrazas de los pabellones algunos internos se comunicaban con los familiares que circulaban por las calles de Sierra Chica. Y a la madrugada era una cosa que uno escuchaba tiros, escuchaba de todo de la calle, porque viste que el paredón del penal está cerquita de la calle, así que se escucha de afuera. Y los presos, durante el día, una vez por día o dos veces en algún momento, se subían arriba a los techos de los pabellones y de la calle los veías, a ellos, todo arriba, porque se ve, está cerquita. Bueno, y de allá gritaban cosas, algunos familiares y algunos amigos de ellos que estaban afuera también le gritaban cosas de ellos. No se entendía demasiado por lo que decían de él, ¿no? Omar Chamorro nos cuenta cómo se vivían esas noches y recuerda una anécdota que al día de hoy le sigue llamando la atención. A mí me quedó un recuerdo que a la tardecita, a la nochecita que salían ahí arriba del techo, venía un señor que andaba con un sobre todo negro y se paraba junto a todos los vecinos y a todos los que estábamos ahí, se quedaba ahí él y bueno, y estábamos mirándolo, gritaban y qué sé yo, y por allá este señor sacaba un encendedor, es lo que te voy a decir. Sacaba un encendedor y lo prendía varias veces. Lo prendía, lo apagaba, lo prendía, lo apagaba. Y los presos se iban todos. No quedaba ninguno arriba del techo. Era uno de ellos. Para el viernes 5 de abril, el ánimo empezó a cambiar al interior de Sierra Chica. Las posibilidades de escapar se estaban agotando y el resto de los presos estaba abiertamente en contra de la toma. Pedraza apuraba las obras del túnel. Creía que el cansancio generalizado y la incertidumbre podrían llevar al fin del levantamiento. El motín estaba perdiendo el rumbo y la fuerza. El gallego López Blanco terminó con toda esperanza de fuga. No va más, le dijo a Pedraza en referencia al túnel. Los internos se habían encontrado con una barrera de rejas y rocas muy duras. Era imposible seguir. Ahora solo quedaban dos alternativas: huir con los rehenes o rendirse. La tarde del viernes, Mazzante le confirmó a Pedraza que no le darían las camionetas que habían pedido. Ni Nación ni Provincia de Buenos Aires querían hacerse cargo de las posibles consecuencias. El karateca entonces pidió garantías. Si se rendían, el traslado debería ser a una cárcel de Capital Federal y con todos los apóstoles juntos. No quería represalias de los guardias bonaerenses luego del motín. La reprimenda a los amotinados llegaría mucho más dura en Provincia de Buenos Aires y el escarmiento sería implacable. 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 La rendición estaba mucho más cerca, y esta sí era una opción potable para todas las partes. Mazzante lo presentía en las palabras de Pedraza. Lo veía agotado y ya no desconfiaba como antes. Además, los referentes del gobierno querían el final de todos los levantamientos de la provincia de Buenos Aires. El final del motín más escabroso y sanguinario de la historia carcelaria argentina se encontraba al alcance de la mano, y el horizonte estaba mucho más cerca de lo que todos creían. Investigación, guión y locución, César Ederi. Edición y producción sonora, Marcelo Martínez. Producción periodística, Lea Bustamante, Martín Rodríguez y Rodrigo Fernández. Producción audiovisual, Darío Rampoldi.
es otra producción de Conexión 7400.